Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición de Campus USACH. Recuerden, vamos de lunes a jueves a las 22 horas, aquí en la 94.5 FM Radio USACH y también en nuestro canal de YouTube, también de Radio USACH. La invitación es siempre a esta hora de la noche de cantar lo que está pasando en la coyuntura política, científica, también artística, con nuestros académicos y académicas de la Universidad de Santiago. Y en esta oportunidad nos acompaña César Ross, historiador, doctor en estudios americanos, especialista en relaciones internacionales, también desde el área económica, y quien es el director del doctorado en estudios americanos e investigador también del IDEA, el Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Así que le damos la bienvenida a César Ross en esta noche, en este campus USACH. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, está pasando tanto, que Sí. quiero partir más allá de la coyuntura con un aspecto que podría ser cierta mirada histórica. Y digo cierta, César, porque siempre falta perspectiva, eso lo permite el tiempo, pero algo podríamos quizás empezar a ver con las luces que se están señalando. Cuando hablamos de la transición, y muchas generaciones dicen que la transición nunca llegó o no ha terminado, hay otras voces, a la democracia por supuesto, que dicen que este proceso ha sido sumamente latigudo, líquido, como les gusta decir ahora, pero que podríamos estar también frente a otra transición. Sobre todo cuando, si nos centramos en el aspecto político, César, y vemos lo que otrora era la concertación o nueva mayoría, hoy unidad constituyente, pareciera que están retiradas esos protagonismos, ¿no? Lo señalan las últimas elecciones, también el pulso, ¿no?, de la ciudadanía, este malestar de lo que representaron, a propósito de los, no son 30 pesos, son 30 años, etcétera, etcétera. Entonces, quiero partir preguntándote qué visión tienes del proceso bisagra que estamos viviendo hoy, si se le puede llamar o no transición, por ejemplo, al próximo gobierno presidencial, que nos va a tocar luego, por supuesto, de estas elecciones de noviembre para ya a partir del próximo año. Bueno, teóricamente es una pregunta bien larga de contestar y yo sé que los tiempos en los medios son cortitos, entonces voy a ir tratando de responderte con algunos titulares, a lo mejor. Perfecto. A un líder chino se le preguntó hace muchos años atrás que qué pensaba de la Revolución Francesa, a propósito de los valores que la Revolución Francesa representaba, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Y él dijo, mire, sobre la Revolución Francesa no tenemos una opinión, porque es algo que ocurrió hace muy poco tiempo, como para tener una opinión muy definitiva. Y claro, en nuestra propia cultura, la inmediatez casi nos fuerza a tener una opinión definitiva sobre los procesos que hemos vivido. Y en otra cultura parece que la teoría del tiempo les dice a ellos que eh, todo debe ser mirado con más calma. La transición política, por definición, es el trayecto de un punto a otro, que no es ni el primero ni el último punto, y por lo tanto la transición, por definición, es la cohabitación entre lo que está dejando de ser y lo que está comenzando a ser, ¿no? Este es el dilema de Tucídides, lo plantea Gramsci también, etcétera. Por lo tanto, lo que define una transición es precisamente la cohabitación, la mixtura, que no es una forma pura. Por lo tanto, si decimos, sí, parece que estamos en un momento de cambio porque ahora está predominando esta nueva forma, sí, es verdad, está predominando esa nueva forma, pero lo que define este periodo también es que esa nueva forma es nueva en tanto es distinta a la anterior. La transición a la democracia quizá comenzó en Chile a principios de los 80, cuando Estados Unidos le dijo a la dictadura de Pinochet que su tiempo había terminado, le envenenaron un par de uvas y le dijeron basta. A Chile y a todo el resto de las dictaduras en América Latina y empezaron una presión para sacarla. La paradoja es que un gobierno republicano coloca a Pinochet y otro gobierno republicano lo saca. Y claro, visualizamos esa transición a fines de los 80 y nuestro gran desafío a fines de los 80, sobre todo para los más jóvenes, era recuperar la democracia, recuperar el Estado de Derecho, que terminaran de funcionar en las medidas transitorias de la Constitución del 80, en fin. Ahora, la orden del día era supervivencia y no pensar que muchas de las cuestiones que habían estado ocurriendo siguieron ocurriendo. Por supuesto, en los 90
hubo desarrollo económico, crecimiento económico, la gente se olvida. En los 17 años, 16 años de dictadura, de acuerdo al cálculo de French Davis, la economía chilena creció un promedio de 1,3% del PIB. En los primeros 16 años de democracia, la economía creció de promedio un 4,1%. Por eso yo, por lo menos, tal vez por viejo, es que considero que reclamar por los 30 años es altamente injusto, porque Chile mejoró considerablemente en esos 30 años. Sí, es verdad que cada época tiene su afán, y cumplidas esas etapas del desarrollo era evidente que Chile debía aspirar a más, más igualdad, etcétera. Y precisamente porque a Chile le fue muy bien, es que la desigualdad es tan inaceptable, ¿no? Porque le fue muy bien. Claro, claro. Burkina Faso tiene mejor índice Gini que Chile. Claro, porque son todos pobres, ¿no? Entonces, por cierto, pero es una mala excusa, ¿no? Decir lo que acabo de decir. Lo digo simplemente para tensionar esa pregunta. Entonces sí, esa época se acabó en los 90, y por eso que en los 90 había autoflagelantes y autocomplacientes, y se empezó a discutir en esos términos, ¿no? Porque ya entonces se notaba que esta transición necesitaba más, ¿no? Y más, y más, y más. Y también más justicia, más equidad, más transparencia, pero desde luego que sí. Eh, Sin embargo, otra vez para hacer contrapunto, en España siguen habiendo 160.000 personas enterradas en tumbas anónimas que vienen de la dictadura de Franco, para decir, no miremos con tanto desprecio lo que se hizo en Chile por los derechos humanos. ¿Significa esto que se acabó esa causa? Por supuesto que no, ¿no? Pero hay que mirar un poquito en perspectiva qué es lo que se logró hacer en estos pocos años. Piensa en cuántos años han pasado desde el final de la dictadura de Franco. Y ahora estamos en una nueva transición, sí. Y en una transición que a mi gusto es muy deseable. A mí me genera mucha esperanza la nueva transición, porque creo que era más peligroso lo que vivimos en la primera mitad de los 2000, tal vez, los fines de los 90, porque si hay algo peligroso para cualquier sociedad es la anomia, es el desinterés. Y lo que han mostrado los jóvenes, y no solamente los jóvenes saliendo a la calle, es interés. Pero esto tiene de dulce y de grasa, porque en la elección que recién pasamos, que fue súper exitosa porque votaron 3.000 personas, demuestra que en Chile hay 11 millones 3 y millones, ¿no? medio, 3 más o millones de menos, personas. Más de 3 claro, 3 millones de millones de personas. personas, pero Claro. demuestra que hay 11 millones y medio que no fueron a votar. Claro. Entonces la anomia no ha desaparecido. Eso es Mm. interesante como para pensarlo. No sabemos qué están pensando esos 11 millones. Si piensan lo mismo que los 3 que ya votaron o no. César, y en relación a los hitos que puedan marcar estos cambios, estas transiciones que como tú bien señalas son procesos, ¿no? Finalmente, claro, luego la historia, e incluso pueden pasar 200 años o más a propósito de lo que señalabas de la Revolución Francesa, puede tener, los historiadores ahí se ponen de acuerdo, hay un consenso, un inicio, un final, pero todo lo que pasa, ¿no? En ese intermedio se le puede llamar transición, sobre todo cuando se producen cambios en este punto de partida y de término considerables, ¿no? Casi de paradigmas, por lo menos para una sociedad como la nuestra. ¿Te parece justo o digamos que se pueda homologar el plebiscito del 88, donde triunfó el no, con el plebiscito del 2020, donde triunfó el apruebo, como puntos de inflexión? Está interesante. Bueno, lo primero, eh, si me lo permite, me parece que la palabra justo no sería tal vez la La más mejor para apropiada. esto, Ya. la más apropiada, porque no es un problema de justicia o de injusticia. Tal vez justicia con la comparación. En ese sentido, sí. Quizás lo usé como para hablar de preciso, pero tienes razón. Ok, ok. Tiene esa otra Eh, connotación. bueno, mira, si yo lo miro desde mi disciplina ¿Mm? madre, aunque ¿Mm? después he estudiado otras disciplinas, pero mi disciplina madre, que es la historia, la historia es una forma de mirar la realidad que cruza dos dimensiones, que es el tiempo y el contexto, ¿no? Y ambas cosas no son comparables, ¿no? No es que, no es que la historia no pueda repetirse en cierto modo, ¿no? Karl Marx dijo precisamente que cuando reaparecen los mismos personajes, ¿no? Es de algún modo es como de que la historia se repitiera, ¿no? Primero como epopeya, después como drama, en fin. Eh,
En este caso no es muy similar porque me parece que el dilema que se debatía entonces era dramáticamente distinto. Era democracia o no democracia, Mm. ¿no? Era continuidad de un régimen que estaba aniquilando a una parte de la sociedad, o que lo había hecho y estaba sosteniendo el poder de esa manera por la coacción, o democracia participativa en donde todos, incluidos ellos mismos, los que habían defendido la dictadura, tenían derecho a jugar. Entonces me parece que era mucho más dramático ese cambio. Sí. La consulta que se hizo recientemente era simplemente para dirimir entre dos grupos de varios otros posibles para que eligieran, digamos, una opción que es si queríamos o no cambiar la constitución. Han habido otras elecciones bien dramáticas en el pasado, ¿no? Para la gente que cree que la constituyente es un desorden, le quiero decir, examinen cómo fueron las discusiones sobre las constituciones anteriores. No tiene por qué no haber desorden. Creo que lo hablamos en algún momento. No me parece que sea una mala noticia que haya debate, que haya conversación variada. La constituyente representa grupos excluidos históricamente que tienen cuestiones pendientes que conversar con el país. ¿Por qué debiéramos extrañarnos nosotros que haya rabia, que haya impotencia, que haya pulsiones contenidas, ¿no? ¿Por qué debiéramos extrañarnos? Lo que ocurre es que los que siempre estuvieron en el poder y siempre han sido privilegiados por el poder, sobre todo los hombres, sobre todo de clase media alta, sobre todo los educados y con recursos, sienten que esto es una distorsión al statu quo que ellos habían valorado, pero es altamente injusto. Los otros también tienen derecho de hablar. Mira lo que ha pasado en Canadá recientemente, que se descubrieron esos cadáveres de niños Sí. en un internado y explota en una sociedad que parecía tan tranquila y explota la situación, evidentemente. No hay que tenerle miedo a eso. Me parece que es mucho más peligroso taparlo y no permitir que se converse. Lo que la sociedad necesita, cualquier sociedad, es conversar y debatir. A mí, porque yo soy moderno, no soy postmoderno, a mí me gustaría que la votación fuera obligatoria y que todos los grupos se expresaran. Y como hemos convenido que la democracia es el menos malo de los sistemas, entonces que ganara la mayoría. Eso me gustaría. En la convención hoy día el reclamo de la derecha es que hay una mayoría que se quiere imponer. Pues bien, bienvenidos. Les acabamos de informar que así funciona la democracia. Y le Gana la toca. mayoría y ellos se imponen. Claro, lo que ocurre es Exacto. que ellos fueron una minoría que tenía el control del proceso. Entonces, bueno, se habían acostumbrado a ese modelo. Bien, ahora hay que acostumbrarse a uno distinto, en donde todos tienen derecho a opinar y donde la mayoría va a votar. Están desconformes porque ven que la constitución resultante no va a ser su diseño y están, creo yo, y esto es una conjetura, ni siquiera una hipótesis, están tratando de ensuciar el proceso para luego decir la constitución que salió es la constitución terrorífica de un grupo de enajenados que quiere apoderarse del país y convertirnos en Venezuela, en lo que sea, y tratar de que la gente salga a votar en contra. Lo que debieron haber hecho es haber trabajado más para que su sector fuera el 30% y pudiesen discutir y Sí. negociar. Ellos perdieron la opción de negociar y ellos impusieron el 30%, ¿no? Eh, Son las reglas de la democracia. Lo peligroso sería que no hubiese discusión, creo yo. César, quiero volver a mi pregunta inicial sobre este proceso de transición, cuando uno se remite a los Ujú. primeros años de la vuelta a la democracia, ahí con esta presidencia de Patricio Aylwin, que para muchos fue literalmente, a propósito de su lema, una democracia dentro de lo posible, y con todos los resabios, ¿no? Y con todo lo que quedó de la dictadura, los mismos senadores designados, el binominal, entre otras cosas. Eh, Quizás ahí hubo una necesidad, por lo menos así lo planteó la exconcertación que lideraba el país en esa época, de buscar los equilibrios, que todo era muy frágil, Mm. que había que llegar a ese centro donde había que pisar sobre huevos.
Hoy, luego de las primarias legales, donde se presenta, por un lado, en el bloque de Apruebo Dignidad, Boric, Jadwe, y por el otro, estas 4 opciones de Vamos por Chile, una vez más, los que triunfan son los que están más vinculados al centro, y a este centro político con un toque más de izquierda y obviamente el otro más liberal o de derecha propiamente tal. Te pregunto como historiador, ¿son como condiciones o más bien los ingredientes naturales que conforman esta sopa que podríamos llamar transición, llegar a estos acuerdos? Porque por un lado está el estallido que busca cambios estructurales radicales, y ni siquiera por usar la palabra dramáticos, aunque Ujú. puede usarse también, pero estamos llegando Sí. a un punto donde a través de las elecciones se están presentando, digamos, fuerzas no solo más conciliadoras, sino finalmente más de centro y que no apuestan generalmente a estos cambios tan estructurales y tan necesarios que está demandando lo que llamamos pueblo. Bueno, volvamos a tu pregunta. Lo primero que quisiera decir en justicia con Elwin, no habiendo sido nunca mi candidato deseable, yo voté por Elwin obligado casi, es que lo que dijo Elwin fue una fórmula jurídica que se usa en derecho. Cuando se hace un juicio, se determina la verdad hasta el límite de lo posible, porque existe la fórmula esto, ¿no?, de la calidad de la prueba, en fin. Por lo tanto, él usó una fórmula muy propia, él como profesor de Derecho, ¿no? Usó una fórmula muy propia de su disciplina, y luego siempre pareció que él estaba entregando la transición, así como vamos a negociar hasta donde podamos nomás. Sí. Entonces ahí hay una doble interpretación que es importante considerar. ¿Habrá pensado Elwin que también eso tenía límites y por lo tanto había que decirlo al principio? Quizá también, ¿no? O sea, tal vez están las dos opciones. Yo estaba terminando de estudiar el pregrado para el plebiscito y viví intensamente esos años. Participé de los foros que se hicieron, sobre todo en Flaxo, en aquel Flaxo, ¿no? Entre los que estaban a favor de la transición dentro de la democracia, los que estábamos por ir por fuera de la constitución, etcétera, en ese momento. Entonces no era una discusión fácil, pero evidentemente estábamos en un país muy distinto. Entonces, yo al menos estoy convencido de que no había opción. En ese momento yo pensaba que sí, pero luego concluí que en verdad no había opción, que en verdad no teníamos ninguna posibilidad de transitar por un modo distinto. Entonces, recuperemos esta primera idea, esta experiencia y la idea de que qué es la política, ¿no? Y la política, algunos dicen que es el arte de lo posible, ¿no? Entonces, la política es siempre la traición a los principios por la defensa de los intereses. Es siempre eso, es siempre eso. Nunca es algo distinto, No, no es quiero muy decir. bonita la definición, digamos. No, 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 no. Pero es un sentido mínimo de realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el campo de la discusión política? No de la política propiamente tal, de la discusión política. La intelectualidad trata de que la política se mueva al campo de los principios. Y la política contingente real se mueve al campo de lo posible. En el campo de lo posible, para no parecer que esto fuera tan miserable, ¿no? En el campo de lo posible, lo que encontramos es la posibilidad de negociar y evitar el conflicto en que nos terminamos desangrando los que pensamos radicalmente distinto. Y por lo tanto, la negociación es el ejercicio natural de la democracia. Y por eso existe el Congreso y por eso existe en algunos otros países los parlamentos, ¿no? Nosotros no tenemos parlamento. Para parlamentar, para discutir, para negociar, y por lo tanto la solución a la que se llega es siempre una fórmula imperfecta desde el punto de vista de lo que piensan los extremos, ¿no? Sí. Siempre una fórmula imperfecta, pero es el camino que nos permite evitar el desastre. Ahora, ¿eso es el medio? No necesariamente. Es el punto en donde llegamos a un acuerdo. Quiero decir, por ejemplo, en la constituyente, si la derecha no tiene representación del 30% y más, en la negociación la resuelve el grupo que está del centro hacia la izquierda. Bueno, simplemente porque ellos no quisieron participar, ¿no? Entonces la negociación no es per se una mala fórmula. La mala fórmula es que la negociación la haga una parte mínima de la sociedad y no la haga la representación
de casi todos los incumbentes o los interesados. En Plaza Italia hubo en su mejor momento 1 millón de personas, según cálculos de distinto tipo, ¿no? Yo no soy capaz de calcular cuánta gente era esa. Seguramente hay otros que sí. Pero pongamos, en el mejor momento hubo 1 millón de personas. Bien, en el mejor momento hubo como el 6% de la población de Chile en Plaza Italia. ¿Era ese 6% en su máxima expresión Chile? ¿Ese es el Chile real? No. ¿Y es el Chile real el que vive en Locurro? Tampoco. Pero la verdad es que el Chile real es todo el Chile, es todo Chile, todos, todos. Los ricos, los pobres, los indígenas, los que no se creen indígenas, los educados, los sin educación, los inmigrantes, todos son parte de Chile. Y la verdad es que en esta discusión ha conversado una parte mínima de Chile. Por eso me gustaría a mí que todos votaran, para que supiésemos, ¿no? Es con lo que pasó en Bolivia cuando los indígenas tuvieron derecho a votar, bueno, salió elegido Evo Morales. Sí. Pero es que los indígenas son Bolivia, bueno, son la parte mayoritaria y más sustancial de Bolivia, pero no es todo Bolivia también. Entonces, para quienes se radicalizaron en Plaza Italia, les quiero decir, ¿saben qué? Hay una parte de Chile que es de derecha, es pinochetista, piensa que estuvo bien el golpe de Estado, que estuvo bien la represión y creen que el uso de la coacción es la mejor manera de recuperar el orden. Eso para mí es totalmente rechazable, pero reconozcamos que eso es parte de Chile. Chile no es neoliberal ni de extrema izquierda. Entonces, toda esta gente idealmente tiene que sentarse y conversar por el bien de todos. Entonces no va a ser el resultado final ni el Chile neoliberal de una parte de la sociedad, de las 2 o 3 comunas más ricas, ni va a ser el otro. Claro. Va a ser un engendro que está en el medio. En ese sentido, democratizar no es sinónimo de homogeneizar, en el fondo. Es con todas esas Podría llegar a diversidades. ser, sí, podría llegar a serlo, porque ahí hay dos cuestiones distintas. La democracia significa que opere el mecanismo de que la decisión final la toma la mayoría. Sí. Y homogeneizar significa que todos seamos más o menos parecidos. No estoy muy seguro de cuál es la fórmula mejor, pero probablemente en un contexto de una sociedad diversa, lo mejor es que haya respeto por la diversidad, y respetar la diversidad significa respetar también a las minorías. Y recupero algo que dijo la profesora Elisa Loncón y que creo que yo les comentaba en una conversación anterior. Elisa dijo, no es que seamos minoría, nos han minorizados, o sea, nos han tratado como minorías Lo mismo que a las mujeres. Exacto, en circunstancias que estadísticamente éramos mayoría. Pues bien, aprendamos de esa experiencia traumática, no solamente de los pueblos indígenas, no solamente de las mujeres, también de las minorías sexuales, de todas las minorías, y pongámoslo sobre la mesa y seamos mínimamente sinceros. Entonces, yo no aspiro que seamos homogéneos. Incluso creo que en la diversidad hay una riqueza gigantesca para las ideas, para la sociedad. Pero sí tenemos que convenir en que tenemos que tener una constitución y un proyecto de país que los contenga a todos y contenga una fórmula para que todos se puedan expresar su voluntad, pero finalmente en el ejercicio político democrático se va a imponer la fórmula que quiera la mayoría. Y por eso que también es importante que la constituyente no caiga en maximalismos en su diseño constitucional, porque arriesga a que aparezca esos 11 millones de votos, 11 millones y medio de votos, y digan que no a la nueva constitución y tengamos un escenario peor. Entonces, por eso es muy importante dialogar, abrirse, escuchar, es el esfuerzo que está haciendo la universidad, de proponer contenidos para la constituyente, abrir y discutir con honestidad, porque la mejor fórmula es la que le represente a la mayoría, esa es la fórmula que va a sobrevivir. De lo contrario, podríamos tener una constitución que la estuviésemos cambiando en 3-4 años más. No, no es la idea. César,
te interrumpo, nos pasamos al primer bloque, pero está muy interesante también tu análisis, que tiene una perspectiva también más amplia, más filosófica incluso, si uno quiere, de lo que estamos atravesando hoy en Chile. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos a este Campus USACH para en el segundo bloque ya adentrarnos en la reciente coyuntura política. Suena ahora Congreso, esto es En Todas las Esquinas. Bueno, continuamos en este campus USACH, aquí en la 94.5 FM, también en nuestro canal de YouTube. Y estamos con César Rossi, historiador y doctor en estudios americanos. Él es director del doctorado del estudios americanos, ¿no? Tiene el mismo nombre, en este caso del IDEA. Él es investigador del IDEA, el Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Y nos está compartiendo una mirada bien interesante sobre este proceso que estamos viviendo hoy en día. Vamos con lo que pasó hace menos de una semana con, podríamos hablar, no sé si la palabra nuevamente es exacta, irrupción de alguna forma, tanto de la actual presidenta del Senado, Jasna Proboste, irrupción sobre todo en su bloque político cuando parecía que las cartas ya estaban definidas, no echadas, pero definidas, las cartas presidenciales. Y por otro lado nos vamos a entrar en Chile Vamos y la figura de Sebastián Sichel. Quiero partir con Jasna Proboste a propósito de lo que te preguntaba al inicio, de que quizás estos protagonistas de la transición a la democracia, ¿no?, de inicios de los 90, estaban en retirada o estaban saliendo, no solo por el pulso que se vio en las calles, por lo que representa para muchos la democracia cristiana hoy, ¿no?, la DC, partido de la senadora Proboste, y por supuesto también viendo los resultados, ¿no?, tanto en la convencional, ¿no?, con los constituyentes, uno solo, que salió de la DC propiamente tal, elegido dentro de los 155, y bueno, las elecciones en general. Y Jasna Proboste dijo recientemente: yo represento a aquellos que hemos luchado por muchos años para establecer cambios estructurales que el país hoy demanda. Y bueno, habló del factor concertación, ¿no?, que dijo que ya no reniega de lo que han realizado en estos 30 años, y me parece que no todo ha sido malo. ¿Qué te parece la figura, más allá de que obviamente ha hecho una labor para muchos excelente desde el Senado? Ella dijo que nunca se había dejado pautear por la derecha, pero nos guste o no, ella como figura, como mujer, como descendiente también de Diaguita, muy orgullosa, una mujer brillante, pertenece a la DC y simboliza quizás un Chile que para muchos debería estar en retirada. Interesante, ¿eh? Antes de entrar a eso específicamente, quisiera decir que lo que yo puedo ver en el panorama político chileno, y no solamente el chileno, es una enorme antigüedad de ideas. No hay ningún movimiento político en Chile que le esté planteando al país algo nuevo. O sea, es nuevo que el Partido Comunista tenga un candidato con tanto apoyo, pero si hay un partido que propone ideas antiguas, es el Partido Comunista, ¿sí? No ha habido mucha renovación ideológica en el comunismo en el mundo, ni siquiera en el eurocomunismo, que fue una cosa de los años 60. Entonces, empecemos por decir, las ideas que están sobre la mesa y ya estaban bien planteadas y bien desarrolladas en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, de nuevo, en términos de ideas, nada. Como dirían los músicos, variaciones sobre el mismo tema, ¿sí? Okay. Pero sobre liberalismo, sobre nacionalismo, sobre el rol económico del Estado, el rol del mercado. Yo invito a los que quieran a leer otra vez a Adam Smith, a Marx, a Montesquieu, a Proudhon, a Saint-Simon, se van a encontrar con que, de nuevo, nada, ¿no? Como dice una profesora del instituto, Olga Lipígina, cuando se habla de lo nuevo, dice: lo nuevo es lo antiguo suficientemente olvidado. Y me encanta esa definición de la profesora Lipígina, porque me parece que para poner las cosas en su lugar, ¿no?
Ok. Entonces, lo otro es que lo que sí hay son liderazgos nuevos, ¿sí? Y esos liderazgos nuevos siempre pueden traer, y eso es lo que Ujú. deseamos, una mirada ética distinta sobre la política, ¿no? Los jóvenes suelen querer que la política siempre sea un poco más limpia, pero más o menos así, ¿eh? También vemos querellas y peleas entre los liderazgos políticos que son bien intensas y que se acusan de las mismas trampas que se han acusado en el pasado los políticos, en todo el pasado, ¿no? Hasta donde quieran llegar. Eh, Ahora, la irrupción de Jasna Proboste a mí me parece interesante, porque la democracia cristiana, que es un partido político que se escindió del Partido Conservador, constituido por jóvenes de clase media universitarios que se casaron con señoritas de la clase alta, ¿no? Porque eran jóvenes que estaban tratando de insertarse en ese parte de la sociedad, era la trayectoria clásica que hacía la clase media que quería ser de clase alta, ya lo dice un antropólogo norteamericano que se llama Lewis, Oscar Lewis. En América Latina la clase baja quiere ser clase media, la clase media quiere ser clase alta, y ahí está este caso, y la clase alta, dice Lewis, quiere ser europea, ¿no? O sea, nadie De está frentón. conforme con el lugar que realmente tiene. Bueno, esta clase media quería ser clase alta y en algún momento, sobre todo después de la crisis de los años 30, que es un momento de ruptura, cambiaron de eje porque es un momento en que la clase media se da cuenta que la clase alta, frente a una crisis, les deja solo, les abandona, y ellos finalmente terminan por madurar y romper emocionalmente con el proyecto de ser clase alta. ¿Por qué me voy tan atrás? Porque lo que pasó en el estallido social fue un momento en que los sectores medios y bajos rompieron con la ilusión de ser clase media, media alta, copiando el patrón de consumo de la clase media, media alta, y la rabia que sienten es la rabia de aquel sector social que siente la decepción del rechazo, ¿no? Terminan de constatar que ellos no valen nada y que cuando las cosas están mal son abandonados, ¿no? Eso le pasó a la clase media. Después de los 30, si ustedes se fijan, excepto el Partido Comunista que se había fundado en los 90, o sea, en los 20, el Partido Socialista y varios otros o se fundan o se reorganizan en los 30, 40. La democracia cristiana es uno de esos, ¿no? Y en los 60 es la rebelión de los jóvenes de centro que se izquierdizan. Se izquierdizan porque en América Latina la rebeldía se llama revolución, así como en el hemisferio norte la rebeldía se llamó hipismo. Es el mismo fenómeno, ataca a la misma entidad. Entonces, de nuevo, nuevo, primero no hay mucho. Y de lo viejo, bueno, me parece que los liderazgos son interesantes. Boric se autodefine en muchos momentos como un socialista. Entonces dice, bueno, ok, entonces volvimos al siglo XVIII. No, pero Boric es un socialista que tiene ideas un poquito distintas, pero cuando uno mira el programa se da cuenta que no son tan distintas. Díganme algo que esté en ese programa que no haya sido formulado antes, en los 70, en los 40. En términos de principio no hay nada. Tal vez en términos técnicos sí, ¿no? ¿Cómo indexar los precios de eso a lo otro? Sí, claro, tal vez por ahí podemos hablar de ahí algo nuevo. Pero en la cuestión de fondo no hay nuevo, no es nuevo. Pero es nuevo Boric, es joven, es de provincia, ¿no? ¿Basta con eso? Aparentemente, ¿Basta con ser joven? ¿Basta con ser de provincia? no, digo eso porque ¿qué tiene de nuevo? Está tratando de buscar qué tiene de nuevo, ¿no? Y probablemente tiene una mirada fresca sobre las cosas. Me parece que Boric tuvo algo que me gustó mucho de su último debate. A mí me gusta que los candidatos, hombres, que tienen que mostrar peso, valor, capacidad de pelearse con la gente, me gustó que Boric haya mostrado su lado femenino, que haya dicho, sí, todos nos equivocamos y está bien Mm. que reconozcamos que nos equivocamos, ¿no? No es muy masculino, no es muy tradicional del modelo patriarcal eso, y está bien que un liderazgo político joven diga, sí, en tales y cuales cosas me equivoqué, lo reconozco y estoy disponible a corregirlo. Saben que un líder político que esté en la Sí. presidencia tiene que estar dispuesto a avanzar y a retroceder. Es algo, perdón César, brevemente, es algo que él ha hecho en varias oportunidades en la Cámara de Diputados, ¿ah? Ha reconocido este masculino en deconstrucción a la que pertenece su generación. Sí, absolutamente de Sí, acuerdo claro, con eso. y que me parece un atributo muy interesante. El mismo Jadwe, que demostró mucha desinteligencia emocional en este punto,
no quiso comportarse de esa manera, porque tal vez no le sale natural, no sé, Sí, y terminó marcando una brecha. Ahora, ¿por qué planteo esto de esta tensión entre Jadwe y Boric? Porque para muchos eso fue una sorpresa, porque Boric termina ganando. Entonces no nos extrañemos que hayan futuras sorpresas para los que creen que la democracia cristiana ya murió, o el Partido Socialista, o el Partido Radical, no sé qué, porque también puede haber una sorpresa. Fíjense el impacto que tuvo un debate cuando la persona tiene la oportunidad de mostrarse. ¿Sí? Volvamos a Jasna Proboste. perdona, solo Es quiero demócrata que... detenerme antes de volver Sí, a sí, sí, Yanna Proboste porque no claro va que a sí. tener la oportunidad, ya que esta no es una primaria legal, sino más bien una consulta ciudadana, no van a tener franja ni ningún apoyo, digamos, estatal. Entonces, solo quiero detenerme en el punto anterior, Mm, mm, que si mm. tú crees que en ese sentido el debate, y yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que tú señalas entre el manejo, la diferencia entre el manejo comunicacional, emocional, entre Jadwe y Boric, fue crucial el debate en ese sentido cuando nunca se tiene muchas expectativas de lo que va a pasar ahí, pero claramente hubo un manejo que pareciera que también detonó en las urnas, más allá de un Sí. anticomunismo atávico que también existe en nuestro Mm, país, en mm, ciertos mm. sectores. Claro, claro ¿Marcó que la sí, diferencia claro el que sí. debate a tu juicio? Y yo creo que sí. Y un pequeño punto. ¿Eh? Ya. El Partido Comunista en algunos momentos históricos de la trayectoria de Chile ha tenido una altísima responsabilidad política. El 11 de septiembre el Partido Comunista decidió no salir y tomar las armas para evitar un drama mayor, y fue un acto de responsabilidad política. Cuando el Partido Comunista salió y votó por Ricardo Lagos y no votó por su propia candidata para evitar que ganara Joaquín Lavín, también ahí se puede observar actos de que ellos apostaron por la Mm. estabilidad, ¿no? Entonces tampoco es para demonizar al Sí, Partido sí. Comunista Chileno, no sé cómo serán otros partidos comunistas, ¿no? Tampoco conozco al Partido Comunista Chileno en detalle. Sí conozco y soy amigo de varios, no pocos comunistas, y tengo la mejor opinión de ellos. Por eso digo, esto Bueno, merece mucha muchos conversación. señalan que el Yo creo que Partido hay, Comunista Chileno es uno de los más democráticos del mundo. En términos comparativos, si pensamos en la ex Unión Soviética o lo que ha pasado en otros eh, países de América Latina. Usted es el experto. Pero antes de ahondar no en ese sé, punto, no puedo opinar sobre ese punto. quedémonos, no, está bien, en pos del tiempo, porque hemos Volvamos a conversado. Boric y No, a Jadwe. Proboste. Vamos Sí, al sí, sí. fenómeno Proboste Ah, para que no, no lo nos que quede quería decir, fuera. perdón, Sí. sí, lo que quería decir sobre esa distinción en el debate es ¿Mm? que me parece que lo que vimos ahí no fue una diferencia solo de estrategia comunicacional y electoral. Yo creo que lo que vimos fue una diferencia ética. A la gente no le pareció, creo yo, no le ¿Mm? pareció bien una persona que no está dispuesta a reconocer un error. La infalibilidad no es un buen atributo para alguien que Se pretende entiende. gobernar un país cuando las cosas cambian tan dinámicamente. Alguien que toma una posición y no la abandona jamás, no parece ser una buena opción. Bueno, pero volvamos allá, Proboste. Vamos a Proboste. Yo no la conozco a ella personalmente, conozco un poco su trayectoria política. Me parece que es un aire fresco para la democracia cristiana, un liderazgo femenino de una mujer que reivindica su condición indígena, que también es una lideresa de provincia, ¿no? Que no es de la Sí. típica élite política santiaguina, y que desde ese lugar construye su carrera. Su desempeño en el Senado es muy breve, su gestión para salir de la crisis me parece que es muy breve para decir ella tiene una gran trayectoria como negociadora y articuladora. Me parece que eso un poquito fue alguien infló ese globo Atributo. para mostrarla en ese otro lugar, pero también es cierto que son esos pequeños momentos de crisis cuando aparece la dimensión de un liderazgo político, ¿no? Los liderazgos no se prueban en la calma, se prueban en medio de la tormenta, y ahí ella probó que tenía temple, que tenía capacidad de esperar. Yo creo que ella tiene muy buenas posibilidades. Ahora, es verdad, no vamos a tener debate como lo tuvimos en las primarias, pero programas periodísticos entrevistándola a ella y cuestionándola a ella y preguntándole y contrapreguntándole, sí van a ver. Yo creo que ahí va a haber posibilidad de observarla. Y ella me parece muy bien éticamente que no desconozca de dónde viene, Mm. ¿sí? Sí. Cuando alguien se cambia de ropa tan dinámicamente para poder llegar a la meta Eso lo y se dice Pulsich, ¿eh? trasviste, no, lo digo por Lavín. Ay, Yo creo que a bueno. Lavín le pasaron la cuenta, ¿no? Sí. De haber sido el joven que defendía la revolución silenciosa hasta ser socialdemócrata.
¿no? Claro. Y bueno, que alguien se baje de un partido para poder ganar, está bien, es parte del juego político, quiero decir, en la definición de lo que es política, ¿no? Pero Sichel todavía tiene que probarse en el fuego. Hasta ahora no le ha tocado. ¿Eh? Y yo creo que Briones pagó el precio de ser el ministro de Hacienda que no soltaba los recursos para los proyectos y planes sociales, que forzó el retiro del 10% 1, 2 y Sí. 3. A mí me parece que tenía una comunicación política bastante mala. Tenía una actitud media Sí, arrogante, ¿no? Carisma cero, la verdad. Briones, ¿no? Sí. Distante, un poquitín arrogante. Y eso, todo eso fue, yo creo que mermando, no tenía capacidad de crecer hacia el centro, que es donde quería, y además porque hacia la derecha, Mm. bueno, hacia la derecha está Kast, que dice no abandonar su intento, él tiene un proyecto de largo plazo, él es corredor de maratón, y Kast no se va a salir de esa carrera, es el box chileno, ¿no? Y entonces, yo creo que está interesante ahí, porque entonces Briones trató de ser más de centro o más rebelde. Su campaña fue muy desafortunada, No, ¿no? malísima. Por decirlo menos. Fue muy desafortunada. Sí, Y él es un tipo que tiene poca simpatía, poca cercanía, en fin, ya. No, sí. hasta para subirse a un árbol hay que tener un poquito más de Bueno, lo que nos sorprendió como en lo todo hizo caso, César, Boric. fue Sichel por sobre Lavín y de algún modo para otros también, a propósito de la encuestitis, ¿no? Obviamente Ujú. Boric también llamó la atención por sobre un holgado triunfo respecto a Daniel Jadwe. Vamos a ver cómo se sigue dibujando y desdibujando este panorama político en este país. Quiero agradecerte, César Ross, por habernos acompañado esta noche acá en Campus USACH. Ya estaremos en otra oportunidad. Me encantó tu análisis, sobre todo de esta suerte de transición también que estamos viviendo en el presente. Todavía queda, por supuesto, no solo muchos hitos, el trabajo de la convención en lo simbólico y en lo concreto, en el mandato mismo. Así que Así ya es. tendremos otra oportunidad de conversar contigo. Les recuerdo a nuestros auditores y telespectadores que César Ross es director del doctorado en estudios americanos e investigador del IDEA, el Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Que estén muy bien. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Buenas Chao. noches. Y nos despedimos con música acá en la 94.5 FM. Esto es Blondie, Atomic. Chao.